Vamos a continuar ahora con las operaciones que definimos entre funciones vectoriales y están muy relacionadas con las operaciones que definimos entre vectores y me refiero específicamente a la suma y a la multiplicación por un escalar. Esas serán las mismas que usaremos ahora entre funciones vectoriales. Entonces, el objetivo en esta segunda parte de la clase corresponde a la definición de las operaciones de suma y multiplicación por escalar para las funciones vectoriales. Y a partir de estas definiciones se pueden obtener nuevas funciones vectoriales. Vayamos primero a la suma entre dos funciones vectoriales. Estoy usando en este caso la notación para las dos funciones que son R subíndice 1 y R subíndice 2. Es la notación de brackets con comas. Así que las componentes de R1 las he llamado F1, F2 y F3, que son funciones de T. Y las componentes de la segunda función vectorial, G1, G2 y G3. Esa es nada más la distinción que hay que hacer con respecto a la notación general que coloqué antes. Bien, estas son dos funciones vectoriales que van de los números reales a R3. La suma entre R1 y R2 la vamos a denotar con el mismo símbolo que usamos en el caso de vectores y también de números reales. Y lo digo porque no siempre ocurre así o no tiene por qué ser el mismo símbolo siempre. Cuando se trabaja, por ejemplo, en álgebra lineal, en espacios vectoriales, la definición de suma es algo más general que lo que usamos de forma cotidiana para números reales y ahí se usa a veces este símbolo, ¿no? Para indicar que es una suma diferente. Bueno, pero nosotros usaremos la misma que conocemos para números reales y también usamos para vectores. ¿Y cómo se va a definir esta suma entre las dos funciones vectoriales? Bueno, la nueva función vectorial se conforma igual que antes de tres componentes. Aquí está la primera, la segunda y la tercera. Voy a escribir aquí. Entonces, tenemos la primera, la segunda y la tercera función componente. Cada una de ellas se conforma por la suma de las funciones correspondientes a esa entrada. Por ejemplo, F1 se suma con G1, F2 con G2 y F3 con G3. Esta forma de definir la suma, pues le confiere propiedades, digamos, como estándar, ¿no? Que se usan, por ejemplo, en espacios vectoriales y que pues son como adecuadas para que a partir de ellas surjan otras propiedades más de estas funciones. Entonces, esta es la manera en cómo se construye la función suma a partir de estas dos, de R1 y de R2 de T. Vean que también pues estoy usando aquí la notación de brackets con coma, con las componentes separadas por comas. Ya que esta es una nueva función, ella misma pues tiene también un conjunto dominio. Entonces, el conjunto dominio de la nueva función que hemos construido como la suma se obtiene a partir de los dominios de las dos funciones por separado y haciendo la intersección entre ellos. ¿Okay? Entonces, obtenemos los dos dominios, tanto de R1 como R2, y realizamos la intersección. ¿Okay? Ese es el dominio de la función vectorial suma. Bueno, pues vamos a poner en práctica esta definición y para ello tenemos aquí dos funciones. A la primera la he llamado Q1 y a la segunda Q2. Cada una de ellas está representada también a partir de los vectores unitarios y JK. Así que habrá que identificar digamos F1, F2 y F3 y también para Q2. Lo que nos pide en este caso es obtener la suma y el dominio de esa función que resulte. Bien, pues, ¿qué les parece si primero obtenemos la suma? Entonces, a partir de la definición de Q1 y Q2,
¿Cuál sería la componente, la primera componente, la que acompaña al vector y de esta suma? Sería 2t cuadrada más 1 entre t menos 2, ¿verdad? Así es, 1 entre t menos 2. Muy bien. Entonces ahí estamos sumando, ¿verdad? Las dos componentes correspondientes. Voy a resaltar aquí los vectores. Coloco y. Muy bien, ahora vamos con la segunda. Y si esa suma se pudiese simplificar, o sea, si esa expresión que resulta se puede simplificar, pues es conveniente hacerlo, ¿verdad? Veamos ahora la segunda componente, la segunda función componente. ¿Cuál es la segunda función componente? Coseno al cuadrado Ajá, más seno cuadrado. más seno cuadrado de t, ¿verdad? Muy bien, ahí no hay que olvidar el argumento, correcto. Y esta corresponde a la segunda función, es decir, a la componente j. Voy a escribir la última. Aquí como no ha terminado la expresión, escribo el signo de más, independientemente del signo de la siguiente expresión. Y después ya puedo comenzar con más o menos, aquí no importa, pero el último sí lo escribo con más. Entonces, finalmente, la suma de las componentes que corresponden acá. En este caso es menos 2 más 2 veces k. Perdón, más 2 veces t. Y todo esto multiplicado por k. Ahí está. Bien, ¿hay alguna expresión de las que tengamos aquí que sea posible simplificarla? La J se podría convertir en tangente de T. Eh, no en tangente, pero sí se puede simplificar. Definitivamente así se puede simplificar. Se podría convertir en tangente si fuese una división de seno cuadrado entre coseno cuadrado. Como en este caso es una suma. Ah, sí, A1, ¿verdad? Se convierte. Exactamente, muy bien. Así es. Esta es una identidad trigonométrica, ¿verdad? Coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo nos da la unidad. Así es. Bien, pues vamos ahora a simplificar entonces esa suma. La primera expresión, la que lleva, bueno, la componente i, podría reescribirse. No sé si realmente sea una gran simplificación, pero sí podría reescribirse en una sola fracción. Eso puede ser, ¿no? Sumar la fracción algebraica con la forma cuadrática. La voy a dejar por ahora de esta manera. Pero sí puede reescribirse. La segunda componente, pues ya nada más nos queda como la función constante 1, ya no es necesario escribir el 1, simplemente escribo j. Y finalmente en la última función, aprovechando que las dos tienen el factor, los dos humanos tienen el factor 2, lo voy a escribir como 2 paréntesis y escribiré t menos 1, factorizando ahí el 2. Muy bien, pues esta es la función que resulta de la suma. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función que ha resultado? Vamos a tratar de escribirlo ya de manera directa, pero digamos, el proceso mental tiene que ver con lo que ustedes trabajaron antes, que es de cada una, calcular su dominio y luego hacer la intersección. Ahora vamos a tratar de hacer ese proceso mental, solo para este ejercicio, y ya ustedes me dan como resultado el dominio ya de toda la función suma y después pueden justificar brevemente por qué es así. Okay. ¿Quién me quisiera decir cuál es el dominio de esta función que resultó?
¿O prefieren que lo hagamos paso a paso? Ustedes díganme. Aaron, ¿cuál es el dominio de esta función suma? No sé, profe. No le entiendo. Bueno, si hay algo que no se entienda, si el bloque anterior no se entendió, traten de preguntar para que no asuma que están comprendiendo. A veces el silencio no sé si interpretarlo como quizá que no entendieron o no saben qué preguntar, quizá por esa cuestión, ¿no? De que no han entendido. Entonces, traten de ir preguntando conforme avanza el curso. Por eso es que desde el inicio yo les he comentado, ¿no? Hay que tener pues esa confianza y creo que hemos generado un buen ambiente en la clase para que ustedes pregunten sin temor a que pues al equivocarse se sientan mal o algo así. Todo lo contrario, cuando ustedes se equivocan, mientras más se equivoquen, más van a ir aprendiendo porque significa que están intentando más. La primera función es f de t. La segunda función la voy a llamar g de t como antes. Es la función constante que acompaña, en este caso a j, que es simplemente 1. Y la última función, que es h de t, es 2 por t menos 1. Voy a ir con las que son, yo diría así, más directas, que son h y g. ¿Cuál es el dominio de cada una de estas funciones? El dominio de g y el dominio de h. ¿Los números reales? Todos los números reales, ¿verdad? Porque no tienen ninguna restricción. Cuando yo sustituyo cualquier número real aquí dentro de la función, el resultado es también un número real. ¿De acuerdo? Así es que no hay ninguna restricción, no hay raíces cuadradas, no hay fracciones que se indeterminen, no hay logaritmos naturales que no permiten ciertos valores, no hay tangentes que también tienen restricciones, etcétera, ¿no? Ahí es recordar un poco sobre diversas funciones. Pero ahora veamos qué ocurre con f de t. La primera parte, que es 2t cuadrada, es, como ya lo habíamos visto, este tipo de funciones no tiene restricción, pero hay una cantidad que está sumando que ella misma sí tiene restricción. ¿Por qué esta cantidad 1 entre t menos 2 tiene una restricción? ¿Por qué no puedo sustituir todos los números reales en ella? ¿Por la división? Ajá. ¿Qué ocurre con la división, Alondra? En este caso, recuerden que en la división no está permitido dividir entre 0. Eso significa que cuando el denominador se hace 0, esta expresión se indetermina. ¿Para qué valores de t el denominador de esta cantidad que es t menos 2 se hace 0? Con 2. Con t igual a 2, ¿verdad? Entonces, este es un valor que debemos evitar a toda costa porque si lo sustituimos, esa expresión no tiene sentido. Así es que el dominio de f comprende a todos los números reales excepto a ese valor 2. Y eso, si recuerdan cómo lo representamos, bueno, hay diferentes maneras, pero una de ellas es a través de un intervalo, una unión de intervalos de menos infinito a 2 sin incluir a 2, unión desde 2 hasta infinito. ¿Ok? Ahí está. Entonces, estoy omitiendo el 2. Como antes, si se acuerdan, omití, bueno, acá no lo tengo en la otra
en la otra sesión, como antes omití el 0, ¿verdad? En algún ejercicio anterior. Ahora omito el número 2. Entonces, ya que tengo los dominios de cada una de estas funciones, hago la intersección. Básicamente, como estos conjuntos, el dominio de G y el dominio de H, pues tiene a todos los números reales, en ellos no va a estar esa restricción, ¿verdad? La intersección pues va a estar dada por este conjunto que es más pequeño que todos los reales. Así que la intersección me va a dar ¿qué conjunto, Adrián? ¿Cuál es la intersección de estos tres conjuntos, Adrián? 2, infinito. 2, infinito es una parte, ¿sí? Entonces sería menos infinito, 2, unión 2, infinito. Así es. Porque este conjunto, digamos que es el que va a determinar. Estos dos pues tienen a todos, entonces en ellos no hay restricción, pero este que sí tiene restricción, que es básicamente un número, el número 2, es el que va a determinar ya la intersección. Muy bien. Entonces esta es la intersección de los tres. Y por lo tanto, el dominio de la función suma, R1, más R2 es igual a esta unión de la que ya hablaba su compañero. De menos infinito a 2, unión de 2 hasta infinito. Y si en este paso de obtener las intersecciones aún necesitan el diagrama, pues hay que hacerlo. O sea, ahí no hay ningún problema. Pueden representar estos dos conjuntos. Básicamente son dos porque estos dos son el mismo. Y ya con ese diagrama es más, quizás sea más, más directo, ¿no? Entonces, siempre pueden hacerlo. Yo ahora lo omití, pero no necesariamente pueden ustedes construirlo sin mayor problema. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en este ejercicio, No, maestra. ¿no? Bueno, con toda confianza díganme si es que necesitan que explique algo más para que esas dudas no se vayan acumulando, ¿ok? Bien. Pues ahora vamos con la multiplicación de una función. No es una multiplicación entre dos funciones vectoriales. Es una multiplicación de un escalar por una función vectorial. Por eso se le conoce como multiplicación por escalar. Bueno, nuevamente R de t es una función vectorial que tiene componentes f, g y h, y alfa es una cantidad escalar. La multiplicación de R de t por este escalar alfa se denota simplemente acomodando primero el escalar y luego R. No es necesario escribir el punto aquí en medio de los dos. Lo pueden dejar simplemente indicado. Y se define de la siguiente manera. La función vectorial que resulta es ahora es muy semejante a R, excepto porque lleva en ella misma el factor alfa en cada una de sus componentes. Entonces va a ser alfa por F, alfa por G y alfa por H. Es básicamente la misma definición que usamos en multiplicación de un vector por un escalar, ¿no? Y bueno, pues tiene que ser así porque la función vectorial es un conjunto de muchos vectores, uno para cada valor de t. Entonces, pues debe de tener esa misma estructura de operaciones que tenían los vectores. ¿Okay? Bueno, también esta nueva función vectorial que surge, por cierto, observen que estoy usando la notación de brackets con componentes separadas por comas. Esa nueva función vectorial tendrá un dominio. Suponiendo que D subíndice R representa el dominio de R de t, entonces el dominio de la nueva función, que es alfa por R de t, es el mismo. O sea, no va a cambiar el valor alfa, al multiplicarlo
no va a hacer que cambie el dominio de la función, seguirá siendo el mismo, ¿ok? Entonces, el dominio de la nueva función es simplemente el dominio de la función R. Veamos ahora como un ejemplo a estas dos funciones que son R1 de t y R2 de t. Vamos a realizar tres operaciones. La primera es una multiplicación por escalar pura, es menos 2R1. La segunda también. Y la tercera ya trae una combinación para practicar tanto la multiplicación por escalar como la suma. Así es que, bueno, una vez que tengamos ya estas funciones construidas, calcularemos también sus dominios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomarnos algunos minutos y regresamos para ver el trabajo de algunos de ustedes. Bueno, vamos a revisar los dos primeros incisos. Aquí ya tenemos la multiplicación de menos 2R1. Comentaba en este caso que es importante conservar los paréntesis, sobre todo en este binomio, para que la componente que surge, que es básicamente la que teníamos antes multiplicada por menos 2, siga estando toda multiplicada por el vector unitario J. Entonces aquí nada más hice una breve corrección. También recordar cómo es que se denotan los vectores unitarios. Para esta función vectorial, el dominio, que en este caso es el dominio de R1, pues consiste en todos los números reales excepto el 0, ya que ese 0 no puede ser evaluado en este valor de t, en el denominador, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí esa representación en forma de la unión de dos intervalos. Para la segunda multiplicación por escalar, se encuentra entonces con R2 multiplicado por 1/3. Observen aquí la nueva función que resulta. Y pues cada una de las funciones componentes es básicamente una forma polinomial y su dominio consiste en todo el conjunto de los números reales. Vamos a la última operación que nos proponen. Vamos a hacerla aquí juntos. Esta es menos R2 menos R2 más 2 veces R1 más 2 veces R1. Así que vayamos a hacer la sustitución. Menos R2 la voy a escribir directamente. Menos R2, esto es menos 2t cuadrada i. Después menos, voy a conservar ahí el menos, multiplico por 2t más 3, j. Después menos por menos 2 sobre t. Esto nos da 2 positivos sobre t por k. Como no concluye en esta línea, conservo el más y después continúo en la siguiente línea ya con el signo. Ahora la multiplicación de R1, perdón, aquí escribí justo R1, perdón, voy a corregir en este caso, menos R2, este es R2. Entonces, esto es menos t cuadrada menos 1. Eso es 1 menos t cuadrada, ¿ok? Por i, ahora sí, tenemos menos 2/3 de t por j menos 2t por k. Todo eso es menos R2. Ahora voy a sumar el doble de R1. Entonces, 2 veces por R1. Toda esta R1 se multiplica por 2. Esto es 4 veces t cuadrada por i más, voy a continuar, más 4 veces t más 6 por j menos, ahora tengo 4 sobre t por k. Y finalmente, pues sumo, como ya lo hemos definido, entre estas dos funciones vectoriales, las mismas componentes que en este caso son i con i, con j y k con k. Entonces esto es 1 menos t cuadrada con 4
t cuadrada. Voy a ir señalando cuáles son las que se van reuniendo. Esta es la de i. Después tengo esta otra con i. Después viene j. Y finalmente k. ¿Ok? Entonces ahora la componente en j tenemos menos 2/3 de t más 4t más 6. Esto es en j. Y finalmente con k tenemos menos 2t menos 4 sobre t. Y ya el último paso consiste en simplificar expresiones semejantes para dejar ya al vector o no la función vectorial de la manera pues más simple. Entonces la primera es 3t cuadrada más 1. Ahí voy a hacer simplificación de expresiones semejantes. 3t cuadrada más 1 más 1. Esto es en i. La segunda función ahora es 4 menos 2/3 de t. Estos son 12 tercios menos 2 tercios. Y esto es 10 tercios de t. Más 6 unidades. Aquí está. Más 6 en j. Y finalmente, bueno, esta expresión la puedo simplificar a una sola fracción o la puedo dejar así. La voy a reunir en una sola y voy a factorizar menos 2. Voy a aprovechar aquí para factorizar menos 2. Bueno, de hecho es como la tendría antes. Okay. Menos 2, acá tengo t menos 2 sobre t. ¿Ok? Factorizo menos 2. Menos 2t más, aquí sería más, ahí está. Entonces a esta cantidad la voy a dejar como menos 2 y la fracción si la voy a realizar. Esto es t cuadrada más 2. Entonces, t cuadrada más 2 y esto es k. Y así es como queda nuestra función vectorial. Y pues lo único que tenemos que hacer aquí es indicar cuál es el dominio de esta nueva función que obtuvimos. ¿Quién me quiere decir cuál es el dominio de esta nueva función? ¿Son los números reales, profe? Sí, solamente hay que quitar a uno de todos los números reales. 0. El 0, ¿verdad? Sigue siendo pues restringido. Entonces todos los reales excepto el 0, que se pueden representar así, como los reales menos el 0, o el conjunto, como ya lo habíamos mencionado, menos infinito hasta 0 abierto, unión de 0 hasta infinito. Bueno, me despido y nos vemos la siguiente clase. Les voy a mandar una actividad para GeoGebra, una más de la que ya hicieron el día de hoy, para visualizar los vectores algunos vectores de una función vectorial en GeoGebra. Entonces les voy a dejar las indicaciones más tarde. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego.